Hola, bienvenidos a este espacio de Semana TV. Marta Morales y Carlos Enrique Rodríguez de Semana les damos la más cordial bienvenida y un cordial saludo. En los últimos años la economía ha estado, por decirlo de alguna manera, en una montaña rusa. En un periodo muy corto estuvimos en una pandemia, luego tuvimos un rebote de la economía que creció a cifras históricas, más de 10% y luego más de 7% en el 2021 y 2022, y el año pasado fue el año del ajuste y empezamos a ver cómo la desaceleración de la economía empezó a ajustar la economía misma. Este año seguramente vamos a permanecer en ese ajuste con crecimientos cercanos al 1,4% anual. Para mirar qué ha pasado en esa dinámica económica con el sector empresarial y con el tejido empresarial, nos acompaña hoy el doctor Billy Escobar, superintendente de sociedades. Doctor Escobar, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio periodístico que yo llamo técnico. Muchas gracias, Martica. Superintendente, arranco preguntándole, ¿ha habido un cambio de gobierno? También, como lo mencionó mi compañero Carlos, ha habido muchas dificultades en la economía. La percepción que tenemos los colombianos es que se ha vuelto como muy frecuente escuchar que las empresas se declaran en insolvencia. Entonces quisiéramos arrancar preguntándole cuál es la realidad de la quiebra de las empresas en Colombia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la pregunta, porque a veces en la cultura de la gente surgen esas afirmaciones que no son ciertas, ¿no? Lo que se ha presentado es lo que tú planteas en la introducción, un fenómeno que es global, ¿no? Que pasa por las crisis globales de la economía, la pandemia, un periodo ya de estabilización que es el actual. Y nosotros lo que hemos visto en la superintendencia es que ese fenómeno se repite al interior de nuestra institución, y ahí es una medición real, que son los pacientes que llegan enfermos a la superintendencia, y nosotros digamos que no hemos tenido que adoptar medidas de emergencia que signifiquen tenemos que atender con urgencia a esos pacientes, empresas en dificultad, porque han llegado muchas, no, pensamos que lo que está sucediendo está dentro de los cálculos normales de las variables de la economía. En ese escenario, doctor Escobar, ¿cómo es el proceso de reorganización, de salvamento de votos, de empresas? ¿Cómo está el sector empresarial, el tejido empresarial hoy en Colombia? ¿Qué tantas cicatrices quedaron de la pandemia con las empresas? ¿Qué tantas entraron a quiebra o a liquidación? ¿Y cómo fue un poco esa radiografía de las empresas hoy? Bueno, digamos que el fenómeno fue un fenómeno bien interesante, fue un fenómeno global, pero también hay que decir que los colombianos tenemos un gran poder de resiliencia, ¿no? Adicionalmente se implementaron en su momento por el Congreso medidas de emergencia, que fueron los decretos de salvamento empresarial, con los que nosotros hemos venido trabajando y los que hemos venido apoyando y, si se quiere, mejorando. De hecho, el Congreso de la República ya adelantó una iniciativa que ha sido aprobada mayoritariamente con miras a que lo mejor de esos decretos quede y hacerle unos ajustes. Entonces, en su momento, a propósito de la pandemia, se expidió esa normativa y adicionalmente empezamos a operar con la virtualidad. Nosotros teníamos herramientas tecnológicas y de hecho dentro del sistema judicial nosotros somos líderes en la implementación de herramientas tecnológicas para la solución de conflictos. Entonces se pudo solventar de una manera sobresaliente, de una manera eficiente, y ha permitido que procesos que tradicionalmente duraban 3 años o más, hoy en día duren a lo sumo 6 meses y menos. Quiere decir que ha habido una muy buena reacción que ha permitido que las empresas se salven y salgan adelante. ¿Podríamos hablar de una estadística? ¿Cuántas empresas se fueron a insolvencia en la época de la pandemia y cuántas en los últimos 2 años? Bueno, eso es propio de un reporte que nosotros llamamos el Atlas de Insolvencia. Ese Atlas seguramente saldrá a finales de este año y ese reporte lo vamos a tener. No me quiero chiviar, pero lo que sí les quiero decir es que las cifras no son para asustarse, están dentro del margen de la lógica y no han crecido sustancialmente. ¿Y para el cierre del año pasado cómo fueron esas cifras? Estamos hablando más o menos de 4.000 empresas
de esas 4.000 empresas, aproximadamente el 70% son de reorganización y las otras de liquidación. Quiere esto decir que la mayoría son de salvarse, de hacer acuerdos con los acreedores. Y el otro incluso, mire, ahí hay un precedente nuestro, y es que nosotros estamos generando un precedente, y es que aún esas empresas que están en liquidación se devuelvan a reorganización. Ya hay doctrina sobre eso nuestra, o sea, decisiones nuestras que han permitido que la empresa que se veía como potencial liquidada esté hoy en reorganización salvándose. Con eso salvamos las unidades económicas, salvamos el empleo, protegemos a los acreedores y mantenemos la sostenibilidad de las empresas. ¿Cuál ha sido la principal causa de esas liquidaciones? Cuando ustedes miran, ¿hay algún hilo conductor que especifique que hay algunas causas que pueden ser similares para las empresas en liquidación? Sí, la pregunta es muy buena y es la siguiente, y de ahí se deriva nuestra estrategia. Cuando uno mira las empresas en dificultad, la gran causa es la razón económica, que se agrava, por supuesto, con la pandemia. La gran causa es económica, y por eso el peor error es abordarla desde el punto de vista jurídico solamente. Y nosotros dijimos, bueno, si el problema es jurídico, si el problema es económico, ¿por qué no lo abordamos desde lo económico? Y de ahí la gran estrategia que nosotros implementamos con el gobierno nacional. El año pasado hicimos ferias empresariales en todas las regiones del país, y las vamos a seguir haciendo este año, encaminadas a conseguir fondos de inversión nacionales e internacionales, accionistas que quieren hacerse parte de las empresas, e incluso en algunos casos empresarios que quieren comprar empresas, pero nunca liquidarlas. Y eso ha sido un éxito porque la idea es llegar al fondo de la problemática, y el fondo de la problemática es que son empresas que tienen una buena apuesta de innovación, tiene una buena apuesta social, tiene una buena apuesta económica, pero la economía los ha golpeado, como lo que hemos hablado aquí, de la pandemia o de las mismas variables de la economía, que necesitan inversión. Y si esos empresarios, por lo general pequeñas y medianas empresas, esos empresarios no tienen a quién acudir, o a veces los bancos tienen unas tasas de interés que son muy altas, no son atractivas, o no tienen la forma de garantizar esas obligaciones porque las exigencias para darles crédito son difíciles. Por eso entonces nosotros hemos abierto unas ferias con el auspicio del Ministerio de Comercio, en la idea de que lleguen esas diferentes entidades a apoyar la causa, y entonces nos sentamos a hablar con los empresarios y salvamos las empresas. Pero insisto, no en esa visión de la norma, porque pues la visión de la norma es eminentemente legal, y es mirar la foto del enfermo y como está mal, entonces de una vez liquidarlo. No. La idea de nosotros es de prevención, de acompañamiento y de conseguir recursos para que esas empresas, en el marco ahí sí de la ley, puedan salvarse y salir adelante. Es cambiar la lógica. Superintendente, pero ahí, a pesar de que el tema financiero es tan importante, sí, y que creo que es por lo que acuden a la superintendencia, hay unos momentos en donde el asunto es como de conflicto. Uno podría pensar, por ejemplo, que el caso de EPK fue un problema de conflicto entre los socios. Sí, digamos que sí sucede, pero no es tan común. Si hay conflictos societarios, de hecho hay una delegatura específica para analizar, precisamente no es la de insolvencia, para tratar de solucionar esas diferencias que se dan en los socios, que son frecuentes, por supuesto, pero no afectan la existencia de la sociedad. Hay veces que sí, pero digamos que no es la generalidad, esos conflictos societarios. ¿Hay algún sector específico en donde haya más liquidaciones? Sí, digamos que es por épocas. Por ejemplo, hemos visto una tendencia en el sector de la construcción, es normal, dadas las variables que se presentan. Pero ahí, digamos que somos optimistas en términos de ver las medidas del gobierno y que ha anunciado el Ministerio con miras a inyectar recursos y a agilizar la inyección de esos recursos para esas empresas, y automáticamente tendrá un efecto sobre la solución de las diferencias entre los acreedores, que están en reorganización, más no en liquidación. ¿Esas constructoras están en reorganización? Sí, las que están en dificultad, claro. ¿Y en liquidación hay constructoras? No.
Sí, hay, pero muy pocas también, que vienen de tiempo atrás. Hay un segmento y nos contaron esta historia y un poco a partir de lo que pasó el año pasado con el aumento en los precios el índice de precios al productor que tuvo un pico muy alto. Me pareció muy sorprendente lo que nos informaban algunos proveedores del sector de panaderías, que habían desaparecido muchas panaderías en Bogotá particularmente, pero en el país. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? No, la verdad no tenemos evidencia de eso. Yo quisiera preguntarle qué tanto ha avanzado ese sistema de monitoreo de la superintendencia para evitar un poco que las empresas lleguen al colapso y la cosa sea como más preventiva. Pues muy buena pregunta. Yo creo que precisamente nosotros hemos dicho que nosotros como superintendencia no nos podemos quedar en la oficina esperando a ver cuándo es que tiene conflicto una empresa. Y la estrategia de nosotros ha sido más bien de la prevención, del acompañamiento, del seguimiento. Y por eso, primero, las ferias, pero segundo, hemos encontrado la necesidad de hacer una labor muy fuerte de monitoreo a través de sistemas de información que permita tener un diagnóstico previo antes de que la empresa entre en dificultad. Eso lo tenemos y de hecho también por eso oficiosamente hay veces nosotros tomamos la decisión de someterlas a control, las vigiladas, y a veces las enviamos a proceso de reorganización o liquidación. Ahorita, por ejemplo, un ejemplo es el proyecto constructivo de la carrera séptima con calle 100, que es enorme. Ahí nosotros encontramos a través del monitoreo una situación de dificultad, un proyecto que es de interés de la ciudad y casi que nacional, y donde hay inversión nacional, pero también internacional, y está ligada con el sistema de transporte. Bueno, ahí esa evidencia la encontramos nosotros, la acabamos de someter a control, y dentro de la decisión de sometimiento a control, también la enviamos a proceso de reorganización. Reorganización que no es liquidación y que busca es llamar a los acreedores, buscar un acuerdo que permita que ese proyecto que genera empleo, que genera inversión nacional e internacional, salga adelante. Y es una medida que acabamos de tomar. Dentro de las, llamemos, emblemáticas, de las empresas emblemáticas que entraron a liquidación, usted me corrige si cometo algún error, pues tenemos la 14, Justo y Bueno, Bioenergy, Viva y Ultra. Sí, también. ¿Algunas otras que se nos quedan? Bueno, del deporte, del Cúcuta Deportivo. Es un ejemplo. ¿Entró a liquidación? No, fíjate, hay dos ejemplos emblemáticos, uno el Cúcuta Deportivo y el otro Bioenergy. Ambos iban para liquidación, ambos eran unos pacientes terminales. En ambos llegamos a acuerdos con múltiples acreedores, incluida la banca, que permitieron que hoy en día esas empresas que todo el mundo daba por perdidas, hoy en día son empresas viables y sostenibles. Son dos ejemplos maravillosos y como esos hay varios en muchas regiones del país que nos permiten decir que si la apuesta es de la prevención y del diálogo entre todos, porque la idea es que todos, incluso las entidades públicas, en el caso del Cúcuta, por ejemplo, había un gran acreedor que era la alcaldía y el alcalde se puso la camiseta y permitió que se llegara a un acuerdo, la DIAN también, más los acreedores particulares, y hoy en día es un ejemplo de generar empleo y también de bienestar para la ciudadanía, porque hay un tema de bienestar. Y en el de Bioenergy, pues algo que tiene que ver con la generación de energía, con el medio ambiente. Entonces, que se corresponde también a un discurso que es el del gobierno nacional, que está relacionado con el empleo, con el medio ambiente, con el divertimento, de la ciudadanía, el bienestar general. Son dos ejemplos de eso que está sucediendo. Ahora, la 14, por ejemplo, es un ejemplo desafortunado, pero al que se le pudo dar una orientación positiva. Ahí realizamos reuniones con acreedores en FENALCO, en un escenario abierto, en un auditorio abierto, donde existían 300, 400, 500 personas de acreedores, pequeños acreedores, grandes acreedores, para mirar cómo nosotros salvábamos la unidad económica
para poderle pagar a los trabajadores, pero también pagarle a los proveedores. Y ha sido un proceso muy bonito, exitoso, calmado, dialogado. Y esa dinámica que utilizamos ahí, en un ejemplo que es extremo, porque se liquidó, permitiera que unidades comerciales se salvaran. Entonces, dentro de ese proceso, algunas empresas adquirieron el control de unidades económicas, estoy hablando de supermercados, y se conservó el empleo. Y a través de la venta de activos que sí tenía la 14, se han venido cumpliendo las obligaciones laborales y aspiramos a que se cumplan al 100% esas obligaciones laborales, se salve el empleo de gran cantidad de gente y se le pueda pagar a muchos de esos minoritarios que le proveían a la 14 recursos. ¿Y el caso, por ejemplo, de Justo y Bueno? Bueno, el caso de Justo y Bueno es todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Ahí es la mezcla de temas muy técnicos. En el caso de Justo y Bueno, a propósito de los controlantes que hablábamos un principio, en el caso de Justo y Bueno, ¿qué sucedió? Digamos que Justo y Bueno era un modelo de negocio, es un modelo de negocio innovador, modernísimo, pero un modelo de negocio en donde el dueño el controlante no era dueño de nada, el controlante movía diversos actores que proveían, por ejemplo, uno colocaba el local, otro colocaba la estantería, uno colocaba los congeladores, otro los productos. Ninguno era de quien diseñó el negocio y el dueño del aviso. Y a la hora de entrar en liquidación, pues no había bienes para solventar las necesidades de los trabajadores y los proveedores, a diferencia de la 14. De la 14. Por eso nosotros no nos limitamos a una labor solamente de desarrollar un proceso de liquidación, sino que de manera paralela adelantamos una investigación para saber quiénes eran los verdaderos controlantes de Justo y Bueno, lo pudimos determinar, los pudimos sancionar y al hacer esa identificación quedó a la voluntad de los acreedores el poder llegar hasta ese controlante para que el controlante le responda patrimonialmente. Entonces también como una estrategia sin precedentes adelantamos esa doble actuación. Por eso la preocupación de nosotros también de poder identificar los controlantes verdaderos de las empresas no es un capricho, no es una persecución, es que la ley lo manda así, con miras a que patrimonialmente haya quien responda al momento de que se generen obligaciones insolutas y en particular la de los más damnificados que suelen ser los trabajadores o esos pequeños empresarios que no tienen esas garantías que le permitan tener una vocación para que dentro del proceso tengan un crédito privilegiado y les paguen. Entonces ahí estamos enfocados nosotros en ese ciudadano de a pie, en ese empresario incipiente, en ese ciudadano que entre otras cosas, pequeñas y medianas empresas son más del 70% de las empresas del país. Entonces, ¿por qué no nos preocupamos por ellos? ¿Por qué no adelantamos acciones a que ellos también vean solventadas sus obligaciones al momento de liquidar empresas? Y el sentido de la norma en muchos aspectos lo ha hecho así, pero hay que seguirlo fortaleciendo y trabajando, y las acciones de nosotros como esas investigaciones deben llevar a ello. Dale. Podría decirse que ese es el caso más dramático que ha habido en los últimos años, porque uno escuchaba mujeres embarazadas que no tenían dónde guarecerse laboralmente. ¿Cómo o hay otros casos más? Sí, mira, ese caso graves? es desafortunadamente emblemático y doloroso, que no había con qué. Pero hay también otra realidad. Mire, cuando yo llegué, ese proceso estaba, yo considero que un poquito estancado, porque pasó primero por el PRES, que era, digamos, como una autocomposición del empresario, que va a llegar un inversor, que no llega el inversor. Nosotros no podíamos hacer nada porque en el marco de la ley estaba en manos de él. Apenas llegó a manos de nosotros de manera inmediata tomamos medidas. Fue un proceso muy ágil y lo que había que decirle al país y a esos ciudadanos que tenían algún interés, había que decirle, entramos en liquidación. Lo que había que hacer era liquidar y darle claridad jurídica a la gente. Por ejemplo, había más de 1000
locales en todo el país que no se les había entregado, que no les pagaban arriendo, que no eran unidades productivas y todos pegados de un proceso que no avanzaba. Apenas llegamos nosotros, tomamos la decisión, liquidamos y le entregamos los locales y se acabó un conflicto que había. Cuando yo llegué, por ejemplo, un día llegué a mi oficina, habían bloqueado las puertas de la superintendencia y había 2 ciudadanos amarrados en las puertas de la superintendencia próximos a suicidarse. La situación era complejísima. No, yo personalmente fui, los atendí, los recibí, les expliqué porque ese es el otro tema. Una gran labor que nosotros adelantamos y venimos adelantando es de informar a la gente. Hay que informar a la gente, hay que documentar a la gente para que la gente sepa cómo actuar y cómo defender sus intereses. Y esa ha sido una gran apuesta de nosotros. Incluso como hecho anecdótico de esos locales que se entregaron, uno de esos locales que se entregó, cuando se entregó, había un ciudadano muerto en el local, o sea, un señor entró a robar al local, pero como estaba vacío, se accidentó, se mató, y ahí duró largo tiempo y nadie se había dado cuenta que había muerto, porque no se había hecho la entrega del inmueble. Cosas como esas pasaron de diferente naturaleza, pero afortunadamente nosotros actuamos a tiempo de decirle a la ciudadanía, miren, no, aquí no hay nada, lo que hay, pudimos salvar y entregar prontamente esos locales para que la gente los alquilara, y de hecho, y se acabó esa protesta. O sea, también invitar a las entidades que tomen decisiones, eso que llaman pronta y cumplida justicia, así sea dolorosa, pero también cumplimos con esa acción. ¿Qué pasó con Viva y con Ultra? Bueno, Viva y Ultra pasó algo similar. Con Viva y Ultra desafortunadamente se fue una liquidación, y son 2 procesos que hemos hecho de manera ágil. De hecho, por ejemplo, en Viva consideramos que vamos a poder recaudar suficientes recursos también para pagarle a los trabajadores, porque ¿Sí había de dónde? Porque los aviones estaban en arriendo. Los aviones no eran de ellos, correcto, pero los repuestos sí. Y los repuestos en materia de aviación tienen un valor considerable. ¿Y los tenían en inventario o qué? Claro, así como otros activos. Por ejemplo, las llantas. Una llanta de un avión puede valer, no sé, $300.000, $500.000. Cada repuesto del mundo de la aviación tiene un valor, pero también hay muchas empresas que tienen intereses y que también, incluso de orden internacional, que desean la seguridad jurídica de nuestro país en la toma de decisiones, y a esas empresas, grandes empresas multinacionales que son proveedores de servicios aeronáuticos, les hemos respondido, hemos actuado con celeridad y ha habido claridad. Entonces, en esos 2 procesos digamos que queda ahí un remanente relacionado también con los usuarios que compraron tiquetes. Eso le iba a preguntar, porque se había anticipado una denuncia penal ante la Fiscalía porque habían casi que captado dinero antes de prestar el servicio. Claro. Bueno, y es muy común, ¿no? Porque existen las precompras en el mundo aeronáutico, hay que entender ese mundo, ¿no? Y ahí están de por medio las agencias de viajes también. Entonces también sustuvimos a instancias del Ministerio de Comercio, que actuó con mucha celeridad, y la Superintendencia de Industria y Comercio, que es la que defiende el usuario o el consumidor en esos casos, pero a instancias del ministerio se lograron solventar la gran mayoría de esas controversias relacionadas con los usuarios, que ha permitido venir solucionando esa situación, incluso con el apoyo de Avianca, porque Avianca también asumió el que pudieran viajar muchos de esos usuarios que no lo pudieron hacer. Entonces hubo, digamos que un trabajo interdisciplinario a la cabeza del ministerio, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, recogiendo bienes para poder... En ambas situaciones sucedieron, tanto en Ultra como en Viva. Lo que pasa es que en Viva pues estamos hablando de una aerolínea que tenía mucho éxito y por lo menos muchos pasajeros. Quiero retomar un poco, doctor Escobar, el tema que usted mencionaba de justo y bueno, de llegar a quién era realmente el dueño del aviso, el controlante. En el caso de Viva y Ultra, ¿están identificados quiénes son? Y se lo pregunto porque en el caso, por ejemplo, de Viva, se supone que Avianca tenía unas participaciones que habían dicho que eran como políticas del
de la operación de Viva. No sé si eso lo obliga o lo hace responsable también para responder por algunas de las acreencias que puedan tener algunas de las personas. Y en el caso de Ultra, pues son unos accionistas reconocidos empresarios del país. En ambos casos adelantamos las investigaciones. La de Ultra, de hecho, ya se emitió una decisión. Hay un controlante, William Shaw, fue multado porque no declaró su condición de tal. O sea, ahí ya se tomó una decisión. En el caso de Avianca, Viva y Avianca. No de Avianca, sino de Ultra, a ver si el controlante era Avianca. De Viva. Viva Avianca. La decisión está próxima a salir, pero adelanto en decir que no encontramos un vínculo jurídico de la misma naturaleza que sí lo hubo en el otro lado con relación a la persona jurídica. Okay. ¿Hay alguna norma en la superintendencia que, por ejemplo, le permita poder ver esas situaciones antes? Por ejemplo, Justo y Bueno no tenía con qué responderle a los acreedores ni a los trabajadores. Sí, mira, por eso yo hice un comentario, porque ahí uno escucha voces que la gente dice, el superintendente perseguidor. No, yo no soy un superintendente perseguidor. Lo que pasa es que a nosotros tenemos la obligación legal y, digamos, técnica. Nosotros no nos podemos quedar quietos mirando a ver cuál es controlante o quién no es controlante, precisamente para que cuando se sucedan situaciones como esta no aparezca un responsable. Entonces nosotros sí estamos adelantando unas labores fuertes de prevención y de investigación con miras a identificar quiénes son los controlantes de grupos económicos. Y de hecho, mire, infidencias, y sin decir nombres, hay varios grupos económicos que juiciosamente lo han hecho como debe ser y no ha pasado nada. Y hay otros a los que le hemos dicho, sí, ustedes son controlantes, y al decírselos se les impone una sanción, pero también lo han entendido constructivamente, pagan su multa, quedan en condición de controlantes y siguen adelante y no hay ninguna dificultad. Entonces también el llamado es a las empresas que se encuentren en condición de tal que lo hagan, que no se esperen a ser objeto de multas, ¿cierto? Porque eso tiene otros efectos jurídicos que pues no es del caso contarlos acá, pero que ellos saben que no son precisamente positivos. Incluso desde el punto de vista de la reputación de las empresas. Esa declaratoria de controlante también habla bien de la reputación de las empresas y también habla de la solidez de las empresas, como sucede en otras latitudes. Entonces también es ponernos a tono con lo que sucede en el mundo y que no nos dé pena de la situación de controlante, porque también tiene un efecto de saber cuál es la condición patrimonial real de esas empresas. Usted dice que muchos lo ven como perseguidor, pero también hay otros que lo ven como dialogador con el sector empresarial. Quisiera preguntarle cómo se ha sentido usted en este gobierno que se dice que tiene como cierto roce con el sector privado. Pues fíjate que yo, por ejemplo, a mí la gente me pregunta, yo he ido a todas las regiones del país y he hablado con todos los empresarios. ¿Cómo lo han tratado? Maravilloso. Eso es lo primero. Todos identifican en Billy Escobar un superintendente cercano a las empresas que nunca había llegado a las regiones. A donde yo he ido, nunca había ido un superintendente de sociedades que dialoga con la gente afectada, que les ayuda, que los asesora. Y ese es el diálogo que he tenido. O sea, mi diálogo con las empresas ha sido maravilloso. A veces he tomado decisiones que son de pronto un poco impopulares y más adelante los mismos empresarios dicen, sí, tenían la razón, usted nos está educando, nos está acompañando, porque ese es mi mensaje del diálogo. Yo vengo del mundo de la academia y yo lo que traje es lo que sé, y lo que sé en el mundo de la academia es educar, orientar, acompañar. Entonces, y eso lo han sabido leer los empresarios y yo me siento muy contento porque la superintendencia como que ha logrado permear al empresariado colombiano y hoy en día lo ha identificado así. Incluso las cámaras de comercio. Yo con las cámaras de comercio he tenido un diálogo franco también. Y si se quiere fuerte, porque también la característica mía es que digo las cosas de frente. De decirle, vea, ustedes tienen que cambiar el chip, ustedes tienen que hacer énfasis
en llegar a las regiones. Viajen menos fuera del país y viajen más dentro del país. Ya ustedes qué más le miran al modelo alemán o qué más le miran al modelo chino, al modelo... Eso en internet se ve. ¿Por qué no más bien esa plata la gastan en ir a sus municipios, en fortalecer la cobertura y en formalizar más gente, ayudarle al empresariado a hacer tejido social empresarial para que tengamos un sistema empresarial sólido? Porque también hay que decirnos la verdad, el sistema empresarial colombiano es incipiente. Cuando uno ve el desempeño nuestro en bolsa, eso es de juguete. Incluso cuando uno va y ve la bolsa de Río de Janeiro y ve la nuestra, pues uno sale llorando. Entonces tenemos un gran camino por recorrer, pero somos inteligentes, tenemos innovación, somos resilientes, la prueba fue... Eso hay que volverlo innovación. Eso hay que volverlo nuevas empresas, eso hay que volverlo solidaridad, entonces hay que mirarnos de una manera diferente. Eso es lo que sienten los empresarios, un amigo que les ha dado la mano y va a seguirles dando la mano. Y quisiera hacerle otra pregunta similar. Usted es prácticamente el único superintendente que no ha sido cambiado, todos los movieron. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué tan independiente se siente para hacer la misión que tiene de vigilar, de controlar? ¿Qué tan politizada está la superintendencia? Pues muchas gracias por la pregunta. La gente dice, ¿por qué está usted ahí? Bueno, yo llegué y estoy porque soy técnico, eso es lo primero. No soy político, no sé de política. Y afortunadamente el presidente Petro privilegia a los que venimos de la academia. Yo soy una persona de discurso social, o sea, no de ahora, de toda la vida. Siempre me han preocupado la pobreza, me duele la pobreza, me duele la injusticia. Eso lo he dicho en mis clases, mis conferencias. Yo no soy social de ahora, yo soy social de siempre. De hecho, mi correo electrónico se llama Derecho Social de toda la vida. Y me identifico plenamente con el gobierno nacional, con el presidente. Y él lo sabe así. Y por eso estoy acá, porque creo que el empresariado necesita una apuesta social, precisamente para llegar a más colombianos, para ser sostenibles, para ser innovadores. Pero hay que saber leer que la gran empresa, que el gran generador, el gran motor del trabajo en el país es precisamente esa pequeña y mediana empresa, la que a veces no la miramos tanto. Entonces yo me siento a gusto. Y lo otro es que la Superintendencia de Sociedades, yo que vengo del mundo universitario, me dicen, venga, y ese cambio del mundo universitario a una superintendencia, eso de lo público, la superintendencia es altamente técnica. La mayoría de nuestros funcionarios tienen nivel de maestría, posgradual, maestría y doctorado. Muchos son profesores universitarios. Nosotros generamos doctrina, nosotros investigamos, nosotros hacemos publicaciones, nosotros damos cátedra todo el tiempo, dictamos conferencias todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, la semana pasada lanzamos un libro sobre el gobierno, sobre las juntas directivas y los administradores de la sociedad, en donde les enseñamos todas las variables o muchas variables que tienen que ver con la responsabilidad de las juntas directivas, que a veces los directivos de las juntas directivas de las empresas no saben cuál es su papel, que no son administradores, no son coadministradores, tienen una función específica y que tiene un alcance legal y de responsabilidad. Lanzamos un libro. La otra es la circular básica jurídica y en especial el capítulo 15 relacionado con la sostenibilidad. Y permanentemente, diariamente estamos dando conferencias. Entonces estoy en mi mundo. Este es un mundo muy técnico, de gran nivel, que tiene un reconocimiento de la OCDE. La OCDE nos ha calificado muy bien y ha reconocido el papel de nosotros, las Naciones Unidas, como líderes en lo que venimos haciendo, o sea que también tenemos un alcance internacional de reconocimiento para el país, y por supuesto eso tiene un efecto sobre la inversión al ver que hay sostenibilidad y hay una superintendencia que soporta esa sostenibilidad para que haya inversión extranjera en Colombia. Usted menciona que, y ha dicho que el tema de las pequeñas, las medianas empresas, las empresas en general, pues son esa fuerza que genera pues la economía y mueve la economía, genera el empleo y demás. A veces uno siente que el discurso del gobierno no coincide. ¿Cómo hace usted para que coincida? Bueno, por ejemplo, el gobierno ha sostenido un diálogo que todos conocemos, incluso uno reciente, con los grandes empresarios del país,
empezando por la banca, ¿no? Y eso pues es un mensaje que el gobierno también le apuesta a la sostenibilidad y a reconocer el gran valor que tiene el empresariado colombiano. Y por el otro lado, las acciones que desarrolla el gobierno, que están especificadas en el plan de desarrollo, encaminadas a proteger a esos empresarios a los que tradicionalmente no estaba tan explicitado en el plan de desarrollo, que salgan adelante, que logren tener empresas sostenibles a través de diferentes dependencias, entre esas la Superintendencia de Sociedades. Entonces también, para ser sinceros, es un diálogo, sí hay una apuesta, sí hay una realidad y sí hay un diálogo con todo el empresariado colombiano con miras a que sea sostenible, porque entendemos el gran valor que eso tiene. La reforma a la ley de insolvencia que ya usted ha mencionado sería para involucrar un poco más a esas pequeñas empresas. Claro. Mira, la ley 1116 es una ley que ya tiene 18 años, pero a propósito de tu introducción, en 18 años el mundo ha cambiado mucho. En 18 años la fuente máxima de riqueza no es la misma que había antes. Hoy en día hay por ejemplo, una prelación de las nuevas tecnologías, o por ejemplo, a propósito de la pandemia, el valor preponderante que tiene la agricultura en la economía de las naciones, que a veces era despreciado y que está ligado con el medio ambiente y que se coincide con el pensamiento del presidente y el Plan Nacional de Desarrollo. Sin duda alguna eso tiene un efecto sobre las dinámicas de lo que nosotros hacemos. Y a veces nosotros sentimos que hay que equilibrar un poco las cargas en esos procesos de insolvencia e incluso de reorganización, mirando que también hay acreedores que son débiles y a la hora de llegar a esos procesos siguen siendo débiles, y a la hora de repartir lo que queda no les alcanza a llegar a ellos. Entonces nosotros queremos hacer una revisión desde el punto de vista de las tendencias globales, y ya ese estudio lo hemos hecho, de mirar qué hay que hacer desde el punto de vista de la realidad, y por eso hemos tenido ese diálogo. Nosotros no íbamos a llegar a proponer una ley, no vamos a llegar a proponer una ley sin dialogar con los empresarios, sin dialogar con los expertos nacionales e internacionales. Entonces la idea es poner a tono esa legislación de hace 18 años para hacerla corresponder con la realidad de hoy en día. Y un ejemplo de esa dinámica es el precedente que acabamos de establecer con el capítulo 15, en lo que tiene que ver el capítulo 15 sobre sostenibilidad de la cartilla nuestra jurídica, y es que hicimos un diálogo de un año con ONGs, con expertos nacionales e internacionales, con el cuerpo diplomático en la parte correspondiente a la economía, con los profesores universitarios, con los stakeholders, con los grupos de interés, y construimos esa cartilla, ese capítulo con ellos, que es el de sostenibilidad, que son los informes que ahora van a hacer las empresas de sostenibilidad cada año. Y como un ejemplo, como un hecho, es la primera vez en América Latina y de las primeras en el mundo reportes de sostenibilidad. En Colombia vamos a tener cada año reportes de lo financiero, de lo contable y de sostenibilidad, para rendirle cuentas a la sociedad, porque las empresas, claro que tienen una gran responsabilidad social. Entonces, y tiene otra característica, es voluntaria, fue un proceso de construcción colectiva. No vamos a perseguir, no vamos a sancionar. También le queremos decir al empresariado, esa no es la visión. La visión es que más bien cuando en el mundo vengan a preguntar por el empresariado colombiano, le digamos al mundo, las empresas colombianas hacen reportes sostenibles, de sostenibilidad, anuales de manera voluntaria. Ahora bien, la gente le dice a uno, bueno, ¿y quién evalúa si es bueno o es malo? Pues el mismo empresariado, la sociedad en general, porque la sociedad sabe las apuestas de esas empresas, si lo han hecho bien o mal, porque el beneficiario final es el ciudadano. Entonces es un diálogo bien hermoso de apropiación que también, insisto, no tiene precedente, y así lo va a hacer, por supuesto, las normas de insolvencia, en donde queremos cerrar un diálogo que lo abrimos y ya lo estamos cerrando, y presentaremos a mitad de semestre un proyecto de ley nuevo, innovador,
bastante social que reconozca a esa mayoría de empresas para que al momento que tengan dificultad tengan el lugar que le corresponde independientemente de la condición económica que tengan. ¿Y eso cambiaría el orden de pago a los acreedores? Por lo menos subiría a unos que están muy abajo. Por ejemplo, aquellos que no tienen una garantía sólida que le permita ubicarse más arriba. por ejemplo. Aquellos que tienen una garantía sólida. Con nombre propio. Por ejemplo, el tema de las garantías mobiliarias. Que son garantías que están relacionadas con el sector inmobiliario, ¿cierto? Mobiliario. Que ahí estamos como débiles con relación a ese ciudadano que tiene esa garantía, que es el de menos recursos, porque tiene más recursos, las tiene mobiliarias, o sea, los que tenemos bienes inmuebles. Entonces ahí hay que hacer un estudio, hay que hacer una reflexión a fondo. Y también hay que evaluar el desarrollo de la norma, porque existe una norma específica que tiene que ver con los procesos de insolvencia, pero que hay que evaluar en la visión de ese ciudadano último que resulta afectado. Yo tendría una última pregunta. La penúltima, yo le voy a hacer la última. Ok. ¿Qué también usan las compañías la ley de insolvencia? ¿Usted ha encontrado casos en donde de pronto intenten acogerse, digamos que por negocio, porque le van a parar los acreedores? Sí, mira, muy buena pregunta y muchas gracias por la pregunta. Mira, cuando yo llegué a la superintendencia, lo sigo haciendo todos los días, he querido tener un diálogo muy fuerte con dos actores fundamentales. Uno, los abogados que litigan en la superintendencia, y dos, los auxiliares de la justicia nuestros. Porque los abogados tienen que entender que ellos tienen una responsabilidad social y que el papel de los abogados no es echarse unos pesos al bolsillo sin entender la realidad de las empresas. El de los auxiliares de la justicia, que los bienes de los procesos de reorganización o liquidación no son de ellos. Y los carros no es para que se monten en los carros, y las casas no es para que vivan en esas casas, y las fincas no son fincas, no son sus fincas, las empresas no son sus empresas. Es un tema de responsabilidad social, es un tema de cambiar el chip, es un tema de que la gente entienda, que todos se pongan la camiseta, empezando, claro, no digo que son solamente ellos, empezando por ellos, entender ese papel neurálgico que tenemos todos y que el fin último de la responsabilidad es de todos. Y a propósito, entonces, precisando la pregunta, sí, hay abogados, por eso hablo de los abogados, y también contadores y administradores de empresas y gerentes de compañías, para no dejar solo a mis colegas, que buscan la forma de llegar a los procesos de insolvencia con miras de evadir responsabilidades. Y lo vuelven como un deporte, o como una estrategia hábil de esconderse. Como otra estrategia que utilizan en los procesos de insolvencia, cuando ven que el juez ha descubierto situaciones de irregularidad que no les conviene a la empresa o patrimonial que no le conviene a la empresa, lo primero que hacen es denunciar penalmente al juez para declarar impedido al juez. Entonces también existen estrategias dilatorias de uso de la legislación penal o uso de la tutela de manera inadecuada o hacer trámites. Sí, eso está identificado y a ellos ese tipo de actuaciones las estamos combatiendo, ese tipo de actuaciones las estamos atacando y en parte también el espíritu de la ley que nosotros queremos ajustar es precisamente para que no se colen en estos procesos quienes no se deben colar, para que el que llegue a los procesos de insolvencia que son bondadosos, llegue el que debe llegar y no el vivo que quiere evadir y dejarle de pagar a los demás sus obligaciones. Doctor Escobar, la última pregunta, ¿qué va a pasar con Monómeros? Bueno, lo primero que hay que decir es que Monómeros es una empresa colombiana. Otra cosa es que tenga accionistas extranjeros. Lo otro es que Monómeros es una empresa importante, muy importante, y la gente lo vio a propósito de la pandemia, lo que sucedió en Ucrania y en Rusia, porque es una empresa de insumos agrícolas, entonces no es cualquier una empresa, es una empresa que le interesa al gobierno nacional que sea viable y que sea sostenible. Y hoy en día es un paciente que está en tratamiento médico, o sea, en reorganización. La información que tenemos nosotros es que han avanzado en la definición de las obligaciones que tienen con sus acreedores
Y creemos que también con el ajuste que se hizo en su gobierno interno y en su dirección o administración, esa empresa va a ser viable y va a ser sostenible. Es una empresa, es un ejemplo de una empresa que estaba enferma, que nosotros salvamos y que va a generar empleo y va a ayudar con la sostenibilidad agrícola de los colombianos. Se lo preguntaba, doctor Escobar, porque Estados Unidos ha dicho que puede volver a tener sanciones sobre el gobierno venezolano. El gobierno venezolano, como usted bien lo explica, es accionista de Monómeros. ¿Ahí habría alguna preocupación con el futuro de la compañía? Bueno, ellas tienen una certificación del gobierno de los Estados Unidos relacionada precisamente con la empresa, que hace pensar que no vayan a tener ninguna dificultad. Listo. Muchísimas gracias, doctor Escobar, por acompañarnos. A ustedes. A ustedes mil gracias por estar en esta conversación. Los invitamos a una próxima charla de Semana TV y los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas y en semana.com. Un feliz día para todos.